Señoritas y jóvenes del Colegio Matemático Lobachevsky, les habla el profesor Antonio Alayo Luis, profesor de Historia, y vamos a continuar desarrollando el tema de Roma. Debemos tener presente siempre el primer rey, el primer emperador, el emperador que logró la máxima expansión territorial, el emperador que logró conquistar a los bretaños, el emperador que dio libertad de culto, el emperador que dividió el imperio en dos, el último emperador. Eso ya lo debemos de manejar, lo debemos saber. Habíamos trabajado ya la clase anterior. El día de hoy vamos a trabajar los 3 acontecimientos más importantes que van a marcar el rumbo de la historia romana. Y estos 3 acontecimientos se van a dar durante la época de la República. Tenemos las luchas sociales que se dan entre patricios y plebeyos, la expansión territorial que se dan con las guerras púnicas entre romanos y los fenicios o los cartaginenses, y las luchas civiles que se van a dar entre patricios. Y también vamos a hablar sobre las manifestaciones culturales de Roma. Pero ya les menciono que el aporte cultural más importante de Roma a la humanidad, sin lugar a duda, es el derecho. Las ciencias jurídicas son el aporte más valioso que Roma le ha dejado al mundo. Vamos a empezar por las luchas sociales. Las luchas sociales se van a dar en Roma entre patricios y plebeyos. Estas rebeliones populares fueron una constante en Roma, donde van a participar principalmente esclavos y plebeyos. Una de las acciones destacadas a favor de los plebeyos, sin lugar a duda, fue la rebelión de los hermanos Graco, quienes como tribunos de plebe se encargaron de defender los derechos de los plebeyos. Pero el bienestar de estos significaba colisionar con las propiedades y privilegios de los patricios. Si los plebeyos tenían mayores derechos, los patricios tendrían menores derechos. Esa colisión trae como consecuencia rebeliones, luchas. Eso quiere decir que Tiberio Graco fue el primero, el que se va a rebelar en el año 133 a.C. y gracias a su rebelión se va a conseguir la ley agraria o Sempronia, que consistía en la entrega de las tierras de los patricios a los plebeyos. Finalmente, Tiberio Graco muere asesinado por los patricios, quienes se veían afectados por esta medida. Luego, su hermano Cayo Graco, 10 años después, en el año 123 a.C., hizo aprobar otras leyes. Por ejemplo, la ley de la frumentaria, que consistía en la baja del precio del trigo, uno de los alimentos más comunes de los sectores populares. Igualmente la ley militar, que garantizaba las armas a los soldados plebeyos. Ante el complot de los patricios en su contra, optó por el suicidio. Lo más importante de estas rebeliones de los plebeyos en contra de los patricios, se da una rebelión de esclavos, la rebelión de Espartaco. Espartaco, un antiguo noble de Tracia, que había sido llevado a Roma para ser gladiador. La función de los gladiadores en esa época, como recuerdan, era alegrar a los habitantes romanos en luchas sangrientas. Y en esta rebelión de esclavos, los romanos perdieron muchas batallas y tuvieron que organizar los poderosos ejércitos dirigidos por Craso y Pompeyo, quienes acabaron con la rebelión de los esclavos más grande de Roma.
En Capua, miles de los sublevados fueron crucificados, una de las penas más comunes en la antigüedad. En la clase de los patricios ya se empezaban a notar dos partidos, el Partido Popular y el Partido Senatorial, que más adelante va a traer como consecuencia las luchas civiles. Pero detengámonos aquí. Estas luchas sociales que se da entre patricios y plebeyos va a traer como consecuencia nuevas leyes para los plebeyos. Y entre ellas tenemos la ley Canuleia. Esta ley Canuleia permite el matrimonio entre patricios y plebeyos. Porque cuando veíamos las clases sociales, recuerden que solamente se podían casar entre la misma clase social. Nunca un plebeyo podría casarse con un patricio o con un cliente. Pero la ley Canuleia permite el matrimonio entre patricios y plebeyos. También estas rebeliones, estas luchas sociales trae la ley Olgunia. Y esta ley Olgunia permitía que los plebeyos puedan ser sacerdotes. No llegarían a ser papas, arzobispos, obispos, pero sí sacerdotes. Entonces también ya permitían el acceso a los plebeyos, digamos, al sacerdocio. Más adelante, o también ahí, se da la ley Licinia. Y esta ley Licinia permite que los plebeyos puedan acceder a cargos públicos. Recuerden que las autoridades más importantes durante la República, que entre ellos está el Senado, está el cónsul, está el pretor, los ediles, los tribunos de plebe inclusive, todos pertenecen a la clase de los patricios. Pero a partir de la ley Licinia ya se puede permitir el acceso a los plebeyos a esos cargos públicos. No a los más altos también, obviamente, pero sí a ciertos cargos públicos. Y una de las leyes más importantes va a ser la ley de las 12 tablas. Esta ley que permite tanto a patricios como plebeyos tener, digamos, los mismos derechos, si son romanos. Y esta va a ser considerada también la primera ley escrita. Y la ley agraria que ya hemos hablado, que mencionaba de que pues las tierras que eran propiedad de los patricios, pero trabajada por los plebeyos, debería ser entregada a los plebeyos. Estas son las luchas sociales que se dan durante la República. Recuerden que esos tres acontecimientos que hemos mencionado y que vamos a trabajarlos uno por uno, se dan durante la República. Aquí tenemos una pregunta y dice: la ley permitió que los plebeyos puedan ser elegidos cónsules. Muy bien, en otras palabras nos está diciendo ¿qué ley permitía a los plebeyos participar en los cargos públicos? Y la alternativa sería letra B, la ley Licinia. Otro de los acontecimientos importantísimos para que Roma se convierta en el gran imperio que conocemos fue la expansión territorial. Y después de las guerras púnicas, Roma sigue expandiéndose hasta lograr apoderarse de 3 continentes, como ya habíamos mencionado, y va a iniciar con las guerras púnicas. Si nosotros observamos el mapa, podemos darnos cuenta que el color morado vendría a ser Cartago o los territorios de Cartago, y el mar Mediterráneo, como se puede observar, la parte más fuerte y el celeste menos fuerte es de Roma, y la parte que está un poco más nítida sería el dominio de Cartago. Entonces Cartago dominaba gran parte del mar Mediterráneo, y una de las causas precisamente va a ser el control del mar Mediterráneo. Las guerras púnicas va a ser por el control del mar Mediterráneo. Pero ¿por qué les llamamos guerras púnicas? En Cartago, como ustedes pueden ver, que está al frente de Roma, al frente de la isla de Sicilia,
que también pertenecía a Cartago en esa época, en Cartago o en Fenicia, que era la cultura que dominaba en esa época, esos lugares de África, eran los únicos que tenían el color púrpura, el cual comercializaban con el resto de Europa, de África y de Asia. Por lo que los griegos le llamaban los púnix, que significa púrpura. Este color lo obtenían ellos de un molusco llamado murex. Todo eso se podría encontrar en la cultura fenicia. Entonces, los romanos van a enfrentarse a los de Cartago, a los de Fenicia, por el dominio del mar Mediterráneo. Es así que se va a dar la primera guerra púnica entre el año 264 y 241 a.C. Esta primera guerra púnica, donde va a darse inicio, es en Sicilia, que era gobernada por los mercenarios llamados mamertinos. Van a ir a Siracusa a tratar de invadirlos. En Siracusa gobernaba el griego Hierón II, pero este rey se va a aliar con Cartago. Van a hacer una alianza con Cartago, entonces se vuelven más poderosos, siendo así que los mamertinos no pueden invadirlo, no pueden conquistarlo. Entonces, ¿qué hacen los mamertinos? Van a hacer una alianza con los romanos para ser más poderosos. Una vez que han habido estas alianzas, Roma va a invadir con los mamertinos a Siracusa de Hierón. Sin embargo, Hierón, para salvar a su pueblo, decide cambiarse al bando romano y traicionar a Cartago, con quien habían hecho la alianza. Una vez que traicionan a Cartago, toda la flota romana, que ya no encuentra resistencia en Siracusa, logra derrotar a Cartago en los combates de Milos y Egnomo. Sin embargo, Cartago, con apoyo del mercenario Jantipo, logran derrotar a los romanos en la batalla de Túnez. Roma rearma sus fuerzas y el desgaste económico que tenían los de Cartago por enfrentarse a Roma van a afectar los ejércitos del rey cartaginense Amílcar Barca, los cuales van a ser derrotados en el combate de Gates en el año 241. Cartago va a ceder Sicilia a Roma, convirtiéndose en la primera provincia romana, y será obligado a pagar por 10 años 3.200 talentos de oro. Eso quedó en el Tratado de Ebro, quien firmó el general Asdrúbal. Los metales preciosos de España van a ser los únicos que van a salvar a Cartago de la crisis. Porque si ustedes se dan cuenta en el mapa, también está España pintado de color púrpura a la izquierda. También era una provincia de Cartago, pertenecía a los fenicios, por lo que todavía el oro que podían obtener de esa península lograron que Cartago no cayera en crisis. Así termina la Primera Guerra Púnica y se da inicio a la Segunda Guerra Púnica, que va a empezar en el año 218 y terminar en el año 201 a.C. Cartago, al ser derrotado por Roma, obligaron a Amílcar Barca a conquistar el sur de España, y allí su hijo Asdrúbal va a fundar Nueva Cartago. Y su otro hijo, llamado Aníbal, va a buscar un pretexto para volverse a enfrentar a Roma. ¿Y cuál es ese pretexto? En el Tratado de Ebro se había acordado que no se podría cruzar el río Ebro y tampoco se podía pasar por la ciudad de Sagunto. Por eso Aníbal, al saber eso del tratado,
decide invadir Sagunto, que estaba en España. Pero, como ustedes pueden observar en el mapa, donde termina el color morado, ese es el río Ebro. No podías pasar ese río y no podías invadir la ciudad de Sagunto. Pero Aníbal lo hace y también va a invadir Sicilia. Por lo que Roma va a decir, ustedes no han hecho caso al Tratado de Ebro. Y Aníbal sigue avanzando. Pueden observar la línea de color negra. Sigue avanzando, llega a Francia hasta llegar a Italia. Y va a derrotar a muchos ejércitos italianos o romanos en esa época. Y eso va a permitir que Aníbal continúe. Y en la batalla de Canas, Roma sufrirá su peor derrota con la pérdida de casi 50.000 romanos y la muerte de uno de sus cónsules, Lucio. Entonces, después de eso, Roma va a nombrar a Escipión el africano como nuevo jefe del ejército romano. Y se van a aliar también con los griegos, con un sector de los griegos. Y se va a formar una liga, así parecida a la liga de Delos, a la liga del Peloponeso. Aquí también se va a formar una liga, la Liga Etólica, que va a permitir que los griegos, apoyando a los romanos, derroten a los de Cartago. En la batalla de Zama, el romano Escipión el africano derrotó a Aníbal. Esa es la derrota definitiva de Cartago. Y Aníbal va a huir al Asia Menor. Se firma la paz y Cartago ahora va a perder todos sus territorios y tendrá que pagar ya 10.000 talentos por 50 años. Va a aumentar, digamos, los tributos para Cartago. Sin embargo, Aníbal no está de acuerdo, rompe ese tratado, pero ya Roma era mucho más fuerte, mucho más poderoso. Inclusive, después de la Segunda Guerra Púnica, ellos ya también invaden parte de Grecia, algunas provincias griegas. Y después se va a dar la Tercera Guerra Púnica. En esta Tercera Guerra Púnica, Cartago va a disputar con Numidia, van a ir a una guerra, pero Numidia era socio o aliado de Roma, por lo que Roma dijo si le haces la guerra a Numidia, es como me hicieras la guerra a mí. Porque Cartago, para ir a la guerra, debería pedir la autorización de Roma, porque recuerda que ya estaba siendo parte de Roma. Por lo que estas disputas entre Numidia y Roma van a permitir que Roma nuevamente ingrese a la guerra. Y es precisamente uno de los senadores de Roma, uno del Senado, que se llamaba Catón, quien dijo alguna vez: Ceterum censeo Cartaginem esse deledam, que significa Cartago debe ser destruida. Y es así que permiten que Cornelio envíe a Escipión a conquistar Cartago, lo cual logrará después de 3 años de resistencia de Cartago. Sí, y una vez conquistado va a ser parte de Roma. Entonces, Escipión destruye Cartago y con eso se terminan las guerras púnicas. ¿Y cuáles son las consecuencias más importantes de las guerras púnicas? Las consecuencias más importantes de las guerras púnicas van a ser el predominio comercial del mar Mediterráneo, que desde ese momento Roma le llamó Mare Nostra, nuestro mar. La romanización de Europa, porque ya se hace
se apodera de todos los territorios de Cartago, incluido España, porque España le pertenecía a Cartago. Se amplían las tierras del Estado. La oligarquía senatorial y patricial amplían sus riquezas y poder político. Y así los romanos también van asimilando paulatinamente nuevas costumbres de los otros pueblos conquistados. Y eso le va a permitir invadir Grecia, y Grecia al final, pues con sus costumbres de conocimiento van a conquistar a Roma. Algunos dicen que Grecia conquistó a Roma desde el aspecto cultural, porque desde el aspecto político, desde el aspecto militar, Roma conquistó a Grecia. Y una pregunta que nos presentan es: ¿cuál fue el principal resultado de las guerras púnicas? Y la respuesta sería la hegemonía romana en el comercio del mar Mediterráneo. Alternativa A. Vamos a encontrarnos con el tercer acontecimiento, que son las luchas civiles entre patricios. El tercer gran acontecimiento de la historia de Roma. Son 3 guerras civiles entre patricios. El primero, o la primera guerra civil, se da entre los generales patricios Mario, que pertenece al partido popular, y Sila, que pertenece al partido senatorial. Al final, Sila es el que va a terminar venciendo a Mario. Luego se da la Segunda Guerra Civil. En esta Segunda Guerra Civil vamos a encontrar que se va a formar el primer triunvirato para tratar de evitar el caos, para tratar de evitar la guerra. Con este primer triunvirato, formado por Pompeyo, Julio César y Craso, Pompeyo es perteneciente al partido senatorial, Craso y Julio César pertenecen al partido popular. Y es Julio César quien se va a imponer a los otros y se va a nombrar dictador vitalicio. Julio César va a favorecer a los plebeyos con la finalidad de ganar su apoyo. Esto originó que fuera asesinado por los patricios dirigidos por Casio y Bruto. Cuando Julio César, Pompeyo y Craso asumen el poder, definitivamente era Julio César y Pompeyo los llamados a dirigir, porque Craso solamente no tenía las mismas habilidades, las mismas técnicas, tácticas de guerra de Julio César y Pompeyo. Julio César va a vencer a Pompeyo en la batalla de Farsalia, y allí se va a establecer a vivir. ¿Cómo es un poco? Y se va a relacionar con Cleopatra. ¿Cómo empieza un poco este dilema entre ambos? Estas luchas. Julio César desde muy joven ha sido un gran guerrero, un gran estratega. En alguna oportunidad, cuando todavía era joven, muy joven, él fue raptado por un grupo de mercenarios y llevados al océano. Sin embargo, cuentan las historias de Plutarco, que es uno de los grandes historiadores, y también los mismos escritos de Julio César. Cuenta que cuando él estaba prisionero en el barco, le va a pedir a sus raptores, a los mercenarios, a los piratas, como lo querramos llamar, le va a pedir que escuchen lo que él les tiene que decir. Si ellos no querían escuchar, él se molestaba y les gritaba. Primero que escuchen y luego que les hablaba, porque él hablaba en latín, recuerda, y todos aquellos que no hablan latín son bárbaros, ellos eran bárbaros, entonces no entendían mucho los poemas de Julio César y él se molestaba muchísimo. Luego, cuando ya se cansaba, pedía para ir a dormir. Decía, bueno, ahora voy a dormir y no quiero que hagan bulla. Él daba las órdenes, tenía un carácter muy fuerte Julio César, muy imponente. Al final, ya cuando se va a llegar el momento de la entrega del botín que habían pedido los mercenarios por devolver vivo a Julio César, él le hace una pregunta.
¿cuánto es lo que han pedido por mí? Y ellos le dicen, hemos pedido tanto de dinero, tanto de monedas de oro, y precisamente Julio César le dice, creo que han pedido muy poco, deben pedir más, porque yo valgo mucho más. Entonces, los raptores piden más por Julio César y precisamente les pagan, ¿no? Pero le dice Julio César, cuando yo baje del barco y vaya a Roma, voy a formar mi ejército, mi flota, y les voy a alcanzar. Y ustedes van a morir todos en mis manos. Y precisamente cuando Julio César es liberado por los mercenarios, toma un pequeño grupo de soldados, sube a sus embarcaciones y va detrás de los piratas, de los raptores. Los logra capturar, los lleva al monte del Tíber, de la montaña del Tíber, y los crucifica de uno en uno. Pero no contento con eso, la historia menciona que empezaba a cortarle el cuello de un lado a otro, pero en cada uno demoraba algo de media hora en cada cuello. Los hizo sufrir demasiado. Julio César era un gran estratega, un gran militar, un gran político, pero era muy despiadado. Entonces, Pompeyo y Julio César se pelean. Pompeyo huye, como ven, en la batalla de Farsalia en Egipto, ahí es donde ya termina esta batalla, saliendo vencedor Julio César. Pero Julio César va tras Pompeyo a Egipto, y cuando llega se le presenta la princesa de Egipto, que en esa época era Arsinoe, con el príncipe de Egipto, que era Ptolomeo X, y pues le conversan, ¿no? Y le dicen que ellos van a seguir aportando a Roma lo que aportan todos los años, porque ya habían sido invadidos, conquistados por Roma, y que no se preocupen, y que en muestra de ese cariño, de ese aprecio a los romanos, le tenían un regalo. Y el regalo precisamente era la cabeza de Pompeyo, en una charola de plata. Arsinoe, que era la princesa de Egipto, le entrega la cabeza de Pompeyo. Julio César a eso le molestó muchísimo, porque en realidad no quería matar a Pompeyo, porque Pompeyo era el esposo de su hija, de Julia. Recuerda que Julio César es Julio y su hija tiene que ser Julia. Entonces, mataron al yerno de Julio César, en otras palabras, y no podía tener herederos. A la muerte de Pompeyo, su hija ya no podía darle herederos, y eso le molestó. Sin embargo, en sus aposentos él se quedó tranquilo. Luego es visitado por un esclavo egipcio, quien le dice que le trae un regalo, y él ya no está para regalos, porque ya le dieron un regalo que no le gustó, no quiere más regalos. Sin embargo, le dice, este regalo sí le va a gustar. Y en una alfombra, pasan una alfombra y dice, qué bonita alfombra, déjenmelo ahí. La alfombra se desenvuelve y ahí estaba envuelta Cleopatra. Cleopatra se presenta, le dice, yo soy la reina de Egipto, la princesa de Egipto, Cleopatra. ¿Y por qué no has estado en la cena? Pues mi hermana Arsinoe me ha exiliado porque tiene otra forma de pensar distinta a la mía. Yo quiero que tú me hagas un favor y yo te voy a hacer un favor a ti. Quiero volverme reina de Egipto y tener el control, y todos estos territorios te van a pertenecer. Bueno, esa noche Cleopatra y Julio César se quedaron juntos, durmieron juntos, y ahí empieza esa relación entre Julio César y Cleopatra. Al otro día, cuando Arsinoe va a tocar la puerta de Julio César para ver cómo está y eso, sale Cleopatra y le dice, ahora yo soy la reina de Egipto. Y Julio César, como les decía, era muy hábil, mucha estrategia pensaba, y él quería también vengarse de Egipto por lo que le habían hecho de Pompeyo. Le dice, bueno, entonces vamos a hacer algo. Tú quieres ser reina, tú quieres que Egipto siga siendo independiente, pero que siga aportando a Roma, y quieres que tu hermano Ptolomeo sea el rey, el faraón. Ya le dice, no hay problema, Cleopatra y tu hermano Ptolomeo que se casen, él es faraón, lo que tú quieres, y tú quieres ser reina, ahí está. Cleopatra se sorprendió, pero aceptó, porque Julio César se encontraba con todo su ejército. Se casa Cleopatra con Ptolomeo. Luego Cleopatra no entendía, le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué haces estas cosas? Y Julio César le dice, cuando tú seas reina, tomas prisionera a tu hermana,
la matas y luego matas a tu hermano y te quedas de la única reina. Cleopatra hizo eso y al final fue convertida en la reina de Egipto. Cuando pasó pues unos 10 años que Julio César estaba viviendo por Egipto, un largo tiempo, y en Roma la república se desmoronaba, se caía a pedazos, es así que piden que regrese. Él regresa. Un año después recibe un comunicado que Cleopatra estaba llegando a Roma. Entonces él sabía pues que su esposa, su hija no lo iban a ver bien, que él haya tenido otra mujer en Egipto. Por lo que envía a su primer general, que era Marco Antonio. Le dice: anda, recoge a Cleopatra al puerto y lo llevas a mi casa de campo, por la noche la voy a visitar. Y precisamente fue así. Cleopatra muy emocionada, conversaron, estuvieron juntos en la noche, hasta el otro día que ya Julio César regresó y fue presentada. Recuerden, en la clase pasada les comentaba que cuando todos están en el teatro, en el Coliseo, en el circo romano, pasaban los regalos de Cleopatra y todos gritaban, y ella le pregunta a Octavio qué es lo que están gritando, y él le dice: están gritando la prostituta del César, porque así se referían a Cleopatra. Eso le molestó mucho a Cleopatra, y es en una reunión por la noche cuando Cleopatra dice: todavía no he entregado el regalo más valioso que he traído a Roma. ¿Y cuál es? Es el hijo de Julio César, y se llama Ptolomeo César. Y lo presentó, pues, ¿no? Y en esa época, ¿cómo se reconocía un hijo? Solamente levantándolo en brazos. Todo el Senado le pidió a Julio César que no levantara ese niño del piso, y Julio César levantó, reconociéndolo como su hijo y nombrándolo Cesarión. Cesarión es el hijo de Julio César, ya tenía heredero al trono, por lo tanto estaba más tranquilo. Pero sabía también que el Senado estaba en contra de ellos, principalmente Brutus, como les decía, era uno de los que quería asesinar a Julio César, apoyado por Casio. Y es así que invitan a una reunión a Julio César al Senado. El Senado le invita a una reunión, y Marco Antonio le pide a Julio César que no vaya porque sabía de lo que podrían ser capaces los del Senado, pero Julio César decide ir a la reunión y le dice: cuida de Cleopatra y de Cesarión, regrésalos, cuídalos. Y entonces pues él cuida de ellos. Cuando Julio César está en la reunión, Brutus acepta lo que había dicho Julio César, porque lo que le acusaban era de traer dioses, ídolos, cosas egipcias, cosas de bárbaros, que para ellos no era adecuado y que había descuidado su pueblo y todo demás. Julio César prometió que eso iba a cambiar, y Brutus se le acerca, pero la noche anterior ya todo el Senado había acordado matar a Julio César, obviamente, y entre ellos Octavio, que había sido uno de los que más, digamos, al que más le afectaba, porque al haber un heredero de Julio César, Octavio, que era un sobrino, también pertenecía a la dinastía Julia, era su sobrino, él era el heredero al no tener hijos Julio César, pero al tener un hijo ya no podía acceder a ese beneficio Octavio. Por eso es que él, con todo el Senado, toman la decisión de matar a Julio César. Octavio no fue a la reunión porque si también él participaba de la muerte de uno de sus familiares directos, no podía asumir el trono, por lo que él no fue a la reunión. Brutus se acerca, le da la mano y apuñala a Julio César. Cuando apuñala a Julio César, todo el Senado, todos los senadores apuñalaron a Julio César. Julio César era muy fuerte, era un gran guerrero, logró matar a algunos, salió corriendo del Senado y cae, se desploma en las escaleras, a lo que Marco Antonio llega en su auxilio, y lo único que alcanza a escuchar de Julio César es que cuide a Cleopatra, que lo devuelva a Egipto con su hijo. Y pues Julio César termina siendo asesinado. Después de su muerte le rinden homenaje, su cuerpo es paseado por todo el pueblo de Roma. Los romanos, el pueblo, quería mucho a Julio César. Recuerda que él siempre estuvo a favor de los plebeyos. Entonces,
Eso va a permitir la ira de Marco Antonio, quien va a jurar sobre la tumba de Julio César que va a acabar con todos aquellos que asesinaron a Julio César. Y es Octavio quien también se suma a eso. Le dice: yo también lo voy a hacer, porque no puede quedarse impune la muerte de mi tío. Es así que el Senado nombra el segundo triunvirato romano, que está constituido por Lépido, Marco Antonio y Octavio. Lépido desempeña un papel casi imperceptible, y es Marco Antonio con Octavio quienes empiezan a buscar a los senadores para darles muerte por haber asesinado a Julio César. Hay una diferencia entre ambos. Marco Antonio solamente mataba al senador que había contribuido al asesinato de Julio César. Lo juzgaba y lo mataba. Pero Octavio mataba a todos los senadores con toda su familia, incluidos ancianos, niños. Eso no le gustó a Marco Antonio y empezaron a darse la enemistad entre ambos. Es así que Marco Antonio huye, porque Octavio también quería acabar con la vida de Marco Antonio, huye a Egipto, se va a relacionar con Cleopatra, van a tener una relación llena de amor también con Cleopatra, pero Octavio ya decide ir en busca de Marco Antonio a Egipto, donde él sale a defender a la reina Cleopatra, y en el combate de Accio, en el año 31, va a morir Marco Antonio en manos de Octavio. Octavio luego manda asesinar al hijo de Julio César, a Cesarión. Cleopatra muere por el veneno del áspid y Octavio se convierte en emperador, en el primer emperador, y se cambia de nombre a César Augusto. Recuerden que Octavio es el que quiere hacer todo lo que Julio César hacía. En honor a Julio César está el mes de julio, como le decía. Octavio dijo: en honor a Augusto, póngale al que sigue de julio, agosto. Y muchas cosas parecidas a Julio César hizo Octavio. Con eso se acabaron entonces las luchas civiles entre patricios, porque de allí en adelante empieza el Imperio Romano, la fase del imperio. Por último, tenemos las manifestaciones culturales. Estas manifestaciones culturales se van a desarrollar principalmente en el siglo de Augusto o en el periodo de la Pax Romana. Y vamos a empezar con la arquitectura. La arquitectura fueron grandes constructores, pero tuvieron una influencia de los griegos, sobre todo en las columnas. Como se puede ver, aquí encontramos 4 monumentos. Entre ellos construyeron templos, anfiteatros, teatros, palacios, circos. Aquí está el Coliseo romano en la parte superior derecha. Debajo del Coliseo se encuentra el Circo romano. A la mano izquierda, a la parte izquierda, encontramos los acueductos y los arcos del triunfo. Dentro de las características que sobresalen en la arquitectura es que era monumental, armoniosa y práctica. También podemos encontrar que existía un arco, una bóveda semiesférica, y entre ellos vamos a tener los arcos del triunfo, como los de Constantino y Tito, para recordar hazañas militares. Los arcos del triunfo eran conmemorativos. Cada vez que había una batalla ganada, se construía un arco del triunfo. Como ustedes pueden observar, en la parte inferior derecha se encuentra un arco del triunfo. También tenemos el Capitolio, que era el centro religioso. Era una ciudadela sobre una colina que rodeaban Roma. Era el centro religioso de los romanos y uno de los lugares más venerados de la ciudad. El principal edificio que se levantaba en el Capitolio era el gran templo de Júpiter, y tenía también algunos santuarios dedicados a Juno y a Minerva. Luego tenemos
el Foro Romano, que era una plaza pública edificada al pie del Capitolio. Al comienzo fue mercado y después se convirtió en el centro principal de Roma, en el corazón de la ciudad. Estaba adornado con bellos edificios y allí se reunían los romanos a tratar diversos asuntos: oradores, senadores, comerciantes, abogados, todos se reunían en el Foro Romano. Luego tenemos el Partenón romano, que era un templo parecido al Partenón griego, pero no con la misma calidad. Era para, digamos, un templo de adoración, simplemente. Y el Coliseo romano, que sin lugar a duda es la obra más importante de los romanos. Este Coliseo es un inmenso edificio de forma elíptica de 190 metros de largo por 157 de ancho y 50 de altura. Contenía 80 filas de gradas para los espectadores. Al centro se hallaba la pista o arena, que medía 72 metros de largo por 46 de ancho, donde se realizaban las luchas de hombres armados, los gladiadores principalmente, que peleaban hasta morir. Aproximadamente tenía una capacidad para unos 100.000 espectadores, el Coliseo romano. Los acueductos eran construcciones para solucionar principalmente los problemas del agua. Si pueden observar, los acueductos eran construidos de montaña a montaña. En la parte inferior izquierda se puede ver un acueducto de montaña a montaña, y se hacía una canaleta en la parte superior de la construcción, y por ahí se podía llevar el agua de un lugar a otro. El tipo de construcción conmemorativa romana destacan los arcos del triunfo, alternativa C. Continuando con las manifestaciones de Roma, tenemos el derecho. Ya les había mencionado que el derecho es la obra más importante que Roma ha dejado a la humanidad. La jurisprudencia, las leyes, las instituciones jurídicas. Tal vez habrás escuchado derecho de familia, habrás escuchado derecho civil, el derecho penal. Mucho de esas leyes pertenecen a las leyes romanas. Aquí tenemos que este derecho romano también se le conocía como el ius connubiis, que era el derecho a contraer matrimonio. Pero el ius connubiis en un inicio era solamente entre patricios. Ya luego se pudo acceder al matrimonio entre patricios y plebeyos. ¿Mediante qué ley se podían casar patricios y plebeyos? La ley Canuleia. Muy bien, estuvieron atentos. También está la ley de las 12 tablas, que ya lo hemos mencionado, que permitía la igualdad entre patricios y plebeyos. Y a la mano derecha están las 12 tablas. Luego tenemos el Código de Derecho Romano, que fue, digamos, recopilado por Justiniano. Ese gran código recopilado por Justiniano. También está el Edicto Perpetuo, que fue dado por Adriano. En la escultura sobresale su sentido realista, y una de las más importantes esculturas es la estatua de César Augusto, que ustedes pueden observar también a la mano derecha superior. En poesía, lo que van a destacar más importante es Virgilio con sus poemas de la Eneida. Luego tenemos en historia a Tibio Livio con Historia de Roma. También ahí Julio César, como le decía, Julio César escribía, y los comentarios sobre guerras civiles, comentarios sobre las guerras de las Galias. Las Galias es en Francia. Entonces, esos son libros de Julio César. También estuvo Tito Livio y Plutarco, que son grandes historiadores. En oratoria, Cicerón definitivamente fue el gran orador de los romanos, que escribió las Catilinarias y Filípicas. En filosofía, Séneca, que fue maestro de Nerón, recuerdan el emperador Nerón, aquel que quemó Roma. Y hay una obra de Séneca que es Tratado sobre la moral. Y en ciencias, Galeno de Pérgamo
que fue el principal médico de Roma, que describió por lo general enfermedades infecciosas. También podemos encontrar la pintura, donde hubo murales en base a frescos, mitología, y van a destacar principalmente los frescos de Pompeya y Herculano, ciudades sepultadas por la erupción del Vesubio. Muy bien. Tenemos una pregunta, dice: el aporte más grande que Roma dio a la humanidad. Facilísimo, ¿verdad? Es el derecho. Alternativa B. De esta manera hemos llegado al final de la cultura romana. Eso ha sido todo. No se olviden de resolver su práctica, que es el documento adjunto. Gracias.